La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a La Voz del Derecho y a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy vamos a estar en la mesa de trabajo el ingeniero Luis Eduardo Solano, el profesor Oscar Lozano, Anderson Alzate de la Universidad Escuela de Administración de Negocios y quien les habla, Alberto Ávila. En el control máster, el ingeniero de sonido, Andrés Rocha. Bienvenidos a Panorama Económico. Panorama Internacional. En el campo internacional, sin duda, nuestro hermano país, Venezuela, acaba de tomar una medida económica de quitarle 5 ceros al peso, en este caso al bolívar, que es la moneda oficial de Venezuela, con la teoría de que pues, es una fórmula para controlar la inflación y por lo menos para disminuir el aspecto psicológico, no tener tantos billetes. Las personas en Venezuela tienen que andar con cajas de billetes para hacer sus compras en los supermercados y esta situación es muy compleja. Profesor Lozano, ¿usted cómo está viendo el panorama internacional? Esto de esta medida económica, que ya desde luego hay muchos analistas en el mundo y al interior de Venezuela que plantean que esta no es la medida que solucione el problema de inflación. Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, doctor Luis Alberto, nuestros invitados especiales del día de hoy. Como usted lo señala, y hay que decirlo claramente, esto es prácticamente una medida aguas tibias, como se dice, son pañitos así que como que buscan es aliviar la crisis por el problema inflacionario. Recordemos que es que la inflación de Venezuela lleva en el millón anual. Entonces eso nos demuestra la situación tan compleja, tan crítica que está viviendo nuestra hermana República de Venezuela, por las medidas arbitrarias, por la falta de planeación, por toda esta cantidad de errores que ha cometido el señor Maduro en el manejo de la economía venezolana. Pues cualquiera pensaría que, como lo que también inclusive en Colombia se ha venido debatiendo, que al quitarle los ceros a un billete puede generar el problema. Yo creo que no lo va a solucionar. Son medidas que a mi juicio son temporales, pero que no dan la solución porque el problema viene de atrás. El problema no es ahorita en este momento, teniendo la situación por la cual la atraviesa Venezuela. Inclusive hay una serie de situaciones críticas. ¿Por qué? Porque es que Venezuela tiene una crisis, una escasez de alimentos, tiene un problema de servicios públicos, tiene diferentes movimientos sociales a nivel de los diferentes sectores económicos y esa crisis, como lo han enseñado algunos analistas y como lo registran los periódicos internacionales, es una crisis que no da tregua. Entonces, a mi manera de quitar los ceros es como para bajarle como se dice, el coto a la inflación, ¿no? Es como una medida paulatina, yo diría que de pronto puede ser a corto plazo, pero la situación ya de esa naturaleza es insostenible en Venezuela. Pues el Banco Central de Venezuela pues, ha puesto en esa tarea de hacer una nueva reforma monetaria, porque cuando se quitan los ceros a los billetes se hace una reforma al sistema monetario y por ende al sistema cambiario, porque eso también tiene unas implicaciones en el cambio, en la fluctuación de la tasa de cambio, pesos por bolívares o dólares por bolívares, por euros. Entonces vamos a ver cómo puede terminar esto. Podríamos pensar que los resultados se pueden esperar, como se dice, en un corto o mediano plazo. De lo contrario, pues es muy difícil porque, como hemos visto, todas las medidas que ha tomado el señor Maduro han sido prácticamente negativas. Una síntesis de lo que ha pasado en Venezuela. La primera fase es, desde luego, que la nacionalización de empresas dentro del esquema del socialismo utópico, se nacionalizan las empresas, los inversionistas se van, la empresa se cierra, se pierde el trabajo, la gente ya no puede trabajar en una empresa que está cerrada, la empresa deja de pagar impuestos y la empresa deja de generar producción. Obviamente esos tres factores, cuando no se pagan impuestos, cuando no se genera producción y pues está saliendo la inversión, eso es lo que genera la primera fase de esta recesión económica que tiene Venezuela. La segunda fase que tiene Venezuela es el gran bloqueo económico internacional, o sea, es esa respuesta durísima
a un país que trata de rebelarse al sistema capitalista en el mundo, que es el único sistema, no es el mejor, pero es el único sistema que está operando en el 99% de los países del mundo. Cuando un país como Cuba, como en su momento Rusia, intentaron salirse del esquema internacional, viene ese gran bloqueo económico en el cual un país no puede negociar en el exterior. En el caso de Venezuela le bloquearon su emisión de títulos de deuda, las exportaciones en petróleo no las puede negociar en el exterior, no puede hacer transacciones financieras, y esa situación le genera que no tiene divisas para importar, o sea, no pueden importar alimentos, no pueden importar medicinas, y se genera esa gran crisis social y humanitaria que está viviendo. Entonces son dos componentes importantes. El interno, por una política económica equivocada de varios periodos, o sea, la economía no se derrumba en un minuto, se derrumba en un proceso, y para recuperarla también demanda mucho tiempo. O sea, no se puede recuperar Venezuela en por lo menos de 10 años, no se puede recuperar Venezuela. Entonces, esa es la situación. Pero hoy tenemos, por ejemplo, un invitado como el profesor Luis Eduardo Lozano, Luis Eduardo Solano, quien nos va a comentar justamente todo este sector agropecuario, porque Venezuela ha intentado, alguna vez tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente Chávez, que estuvo aquí en Colombia, estuvo en la casa del embajador, y él comentaba, el presidente en su momento, que le daban inclusive subsidios a los campesinos o a potenciales empresarios agrícolas para que cultivaran o para que desarrollaran proyectos en el sector agropecuario, en el sector agrícola, pero que no era posible porque la rentabilidad cuando se presentó la bonanza petrolera era superior a la rentabilidad que le generaba un negocio en el campo, que la gente tomaba los préstamos con 2 años de gracia, 0 tasa de interés, igual que Colombia, y era subsidiado ese crédito. Y aún así, los potenciales empresarios no invertían la plata, el Estado perdía la plata, no se desarrollaban los proyectos en el campo y nunca tuvo un portafolio de producción agropecuaria de Venezuela. Entonces, y la cultura histórica de Venezuela es esa, o sea, en el caso de Carlos Andrés Pérez, de Rafael Caldera, de Luchinsky, todos los presidentes que pasaron trataron de impulsar el campo, pero es tal la bonanza, el auge del petróleo, que no ha dejado que este país tuviera grandes desarrollos. Obviamente que con esta crisis, al sacar las empresas multinacionales de Venezuela, pues obviamente el país se quedó sin producción de ninguna naturaleza. Usted, profesor Luis Eduardo, ¿qué opinión tiene del sector agropecuario venezolano? Sí, claro, estimado Alberto Ávila, doctor Ávila, con el saludo a sus oyentes, naturalmente. Usted tiene toda la razón en el momento en que describe la situación actual en el campo venezolano y en general en su economía, pero permítame hacer mención a algo que usted decía en un principio, y es acerca de los dos componentes centrales de la crisis, que una es interna, causada en su propio hogar, y la otra es externa. Yo quiero llamar la atención en el sentido de que hay gente que le da mucho valor a este segundo componente, y se trata de explicar la crisis que hay en Venezuela con un bloqueo, con una mala querencia por parte de la comunidad internacional, del sector financiero internacional, etcétera, y eso no es así. Si bien es cierto, ha habido unas sanciones que han tocado el país que están fundamentadas básicamente no tanto en el hecho de que se haya adoptado un camino de desarrollo económico diferente pues al tradicional, sino más bien porque esa nueva política que ellos han adoptado en materia económica va acompañada con también medidas en el plano político que son absolutamente inaceptables en una democracia. Estamos en Venezuela viendo la situación, se está radicalizando permanentemente, así como en Nicaragua, y la verdad es que hay que decirlo en plata blanca que eso no es permisible, eso no lo podemos aceptar. Ahora, frente al tema de encontrar un nuevo camino de desarrollo, por ejemplo, a través del sistema del establecimiento de lo que usted llama el socialismo utópico. Usted sabe, doctor Ávila, que yo estaba el 9 de noviembre de 1989 en Berlín Occidental. Yo vivía en Berlín Occidental cuando se cayó el muro de Berlín. Y entonces, desde esa época es claro para mí que el socialismo como sistema económico, como una forma de desarrollar una sociedad, se acabó, está liquidado. Todos aquellos que aún persisten en la necesidad de establecer un sistema como ese, que terminó ya, que desapareció de la historia, están equivocados. Entonces hay que partir de esa premisa. Yo creo que sí, puede haber otros sistemas, otras formas, otras constelaciones que se pueden emplear, pero en general el camino ya está más o menos claro. Ahora, respecto a la pregunta, muy rápidamente, doctor Ávila. El campo
es un tema de nunca acabar y el desarrollo y la producción agropecuaria en todo el mundo. Y si efectivamente venimos de una historia que era básicamente subvencionar el campo, que eso lo han hecho y lo hacen casi todos los países, es decir, todos. Creo que unos cuantos que no tienen agricultura, por ejemplo, Singapur o países como, no sé, Japón en parte, donde ya no hay donde cultivar, pues naturalmente no van a subvencionar nada. Pero en general, toda aquella sociedad que tiene las posibilidades de subsistir, de crear su propia alimentación, porque estamos en esas. La seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, la alimentación, también excedentes para exportar y producir materias primas, necesariamente, pienso yo, que tienen que subvencionar renglones de la producción agropecuaria en sus respectivos países. Yo no soy enemigo de las subvenciones. Y a mí me parece que cometemos un grave pecado en Colombia cuando uno escucha incluso dirigentes campesinos que hacen huelgas y todo eso, que dicen, no, es que no queremos subvenciones. Pues entonces, ¿cómo es que van a resolver ese problema? Va a ser imposible. Mire lo que acaba de hacer el señor Trump y seguramente va a ser ahora tema más adelante de nuestra charla. Inmediatamente, debido a la caída de los ingresos de algunos sectores campesinos de Estados Unidos, sacó $15 mil millones, y se los lanzó a ellos. Está subvencionando directamente. Entonces, claro, la subvención existe en el momento en que tenemos una economía que más o menos equilibrada en el sector financiero, industrial, etcétera, pero en el caso de Venezuela no es así. En el caso de Venezuela lo que hay es un desorden y ahí ninguno de los sectores componentes de la economía nacional va a tener salvación. Ese es un barco que va en picada. Y en este análisis que estamos haciendo del panorama económico internacional, Anderson, ¿usted cómo ve este panorama frente a Venezuela? Bueno, lo primero, un saludo aquí a los doctores presentes, unos grandes amigos, grandes distinguidos y grandes académicos. Frente a la pregunta, lo primero que hay que entender es el panorama económico, que fue lo que se entendió, y es quitarle estos 3 ceros es como apagar la gasolina, es como apagar el fuego con gasolina. 5 ceros le quitaron. 5 ceros. Es como apagar el fuego con gasolina. ¿Por qué? El gran problema no es el tamaño de la moneda. El gran problema es la confianza que tiene el consumidor en la moneda. Y es ahí donde se traduce que hay una desconfianza entre el inversionista extranjero al llevar sus títulos, dólares, y cambiarlos por esa moneda que se llama bolívar. ¿Por qué? Ellos, hoy por hoy existe, y voy a hacer como algo de teoría económica, entonces, el dinero funciona, que es el famoso dinero fiat o fideicomiso, en donde parte de la premisa de la confianza del público, que es el dinero impreso, no tiene un valor intrínseco, como se hacía anteriormente, doctor Oscar Lozano, con el patrón oro, ¿no? Este valor intrínseco lo que hace es que hay una confianza en el gobierno que emite ese valor. Y esa confianza en el gobierno que emite ese valor se perdió desde hace unas cuantas décadas. Por ende, la economía venezolana no tendrá una buena longitud o un buen perspectiva económica de crecimiento, de desarrollo, mientras haya una desconfianza tan alta en el gobierno. Y estamos hablando en la parte interna y en la parte externa. Lo segundo, ¿qué pasa con la Venezuela actual? Esto lo escuchaba yo de una reunión de economistas, y es que este es el momento para invertir en Venezuela porque siempre se hacen las grandes fortunas cuando hay crisis. Un estilo muy de Warren Buffett, ¿no? Que son frases y esquemas esto. Y muestra de eso es que Goldman Sachs invirtió $1.200 millones en títulos buitres de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que Venezuela, a pesar de su crisis, sí hay personas que están pensando en cómo hacer fortuna con la crisis venezolana. Entonces yo creo que ese es un tema totalmente diferente y que debemos abordar del político y el económico. Esa es una parte importante, pero no nos olvidemos que, desde luego, el gran reto es que Venezuela tiene ahí en el subsuelo una riqueza y unas reservas en petróleo, en gas, y ya hay muchos analistas que piensan que si Venezuela logra hacer un proceso de inflexión, o sea, hacer un nuevo replanteamiento de su política económica, pues el potencial es muy grande y que desde luego va a tomarse, como hemos anotado, 5 o 10 años para hacer la recuperación de Venezuela, pero se parte fundamentalmente de la producción.
En la medida que un país no tiene producción de bienes y servicios, de alimentos, pues obviamente cualquier producto cuando es escaso se vuelve muy costoso. Si no tenemos oferta de producción de bienes y servicios, el país se derrumba y eso le está pasando a Venezuela. El Fondo Monetario Internacional advierte que hay, pues obviamente un decrecimiento, una caída de la producción de Venezuela del 18%. O sea, está bajando, cayendo en negativo la producción. Mire, hay otra cosa importante que vale la pena señalar en este análisis que estamos haciendo sobre el tema de Venezuela, es que en estos momentos, en estos días, se están haciendo, digamos, una serie de movimientos también sociales. Hay un paro en el sector eléctrico en Venezuela y ese paro de trabajadores es prácticamente un paro indefinido debido primero a la situación económica del sector, segundo a las condiciones laborales de los trabajadores que hace más de meses atrás que no reciben salario. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué va a pasar un país que tiene una crisis energética, una crisis eléctrica? En fin, entonces, lógicamente que, por ejemplo, esta empresa, la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, ¿no? Entonces, está viviendo una situación prácticamente de incertidumbre, ¿no? Y estamos mirando y lo que hemos venido analizando acá, hombre, ¿quién vive con un salario mínimo en Venezuela de prácticamente entre 3.000, 5.000 pesos? ¿Qué ha hecho el señor Maduro? Lo que sí ha hecho es despilfarrar, y eso viene de la época del presidente Chávez, despilfarrar las ganancias de las reservas del petróleo. Regaló el petróleo a Cuba, regaló el petróleo a Bolivia, a Nicaragua. Tan es así que en una situación, me acuerdo hace unos meses, hace un mes atrás, que estaba viviendo Cuba, el señor Maduro no tuvo inconveniente en darle una ayuda alimentaria a Cuba. Es ilógico cuando sus copartidarios, sus compatriotas, sus hermanos venezolanos, ¿no?, que él dice ser muy bolivariano, se están prácticamente ¿qué?, muriendo de hambre. Y mire quién está pagando los platos rotos. Pues Colombia, porque eso nos está generando un costo social muy alto. Por dar una cifra, hay más de 4.000 mujeres embarazadas provenientes de Venezuela que ya están en la frontera y no tienen cómo, el Estado colombiano no tiene cómo poder atender todas estas necesidades. Si no tenemos un médico para nosotros, si no tenemos un sistema de salud apropiado para el caso de Colombia, que estamos viviendo una emergencia en ese sentido, ¿qué podemos hacer como en el caso de Venezuela, que cada día está llegando más gente de Venezuela? Está pasando más de 1,5 millones de venezolanos que hay aquí en Colombia. Entonces, ¿para dónde va este problema? Sí, es un problema que cada vez pues, va tomando a América Latina y es el reto que como continente debemos afrontarlo. O sea, un proceso de integración, como usted lo sabe muy bien, desde la época de Bolívar, de la Carta de Jamaica, se tenía proyectado la integración latinoamericana, la construcción de esos canales, tanto de Panamá como el canal por Centroamérica, por Nicaragua. No se logró uno solo. La idea es que América Latina se pudiera integrar, pero naturalmente con Venezuela, en la problemática que vive Venezuela, pues en el corto plazo no es fácil, pero esa es la visión que debemos tener. Tenemos materia prima muy importante. Si como bloque económico negociáramos la materia prima en el mundo, pues no tendríamos que negociar país por país y las multinacionales no aprovechan de la debilidad de cada uno de los países o de la debilidad de los gobernantes de cada uno de los países. Sería América Latina como una unidad, la Unión Latinoamericana, con una unión económica muy fuerte que le permitiera en bloque negociar. Pero lamentablemente la dirigencia latinoamericana no ha logrado este proceso de entendimiento. Esto es un proceso, perdóname, es un proceso que nosotros lo tenemos, e inclusive los países latinoamericanos lo tenemos. Constitucionalmente hablando, la integración lo permite. Colombia, en el artículo 227, dice que Colombia debe promover la comunidad latinoamericana de naciones, con un parlamento andino y con un parlamento latinoamericano propio. Entonces, lo que pasa es que falta compromiso por parte de los gobiernos. En el caso del concreto del gobierno de Colombia, que siempre ha menospreciado, hay que decirlo claramente, el tema de la integración. Lo ha dejado a un lado, le ha dado más prelación al tema de la OEA, le ha dado más prelación al tema de la comunidad andina, y no solamente el caso de Colombia, en muchos casos, el caso de Argentina, el caso de Brasil, el Mercosur. La falta de comprensión, la falta de unidad, la falta de compromiso, de coherencias, es lo que, como alguien decía en días pasados, América Latina está en un proceso de rezago. Es decir, tenemos muchas cosas, tenemos materias primas, tenemos capital humano, tenemos una industria, tenemos muchas cosas, pero no hemos encontrado como la fórmula que nos permita ser más coherentes en materia de política económica y avanzar en un proceso de integración. Estamos en
www.lavozdelderecho.com, y también saludamos a las personas que nos están siguiendo por Facebook Live, que pues ya estamos en directo con ustedes compartiendo este programa que es Panorama Económico. Todos los viernes de 3 a 4 de la tarde ustedes nos pueden seguir a través de Facebook Live y también nos pueden encontrar en la página de La Voz del Derecho. Sí, acerca, doctor Alberto, de la integración latinoamericana, pues en mi concepto, si continuamos así como lo hemos hecho y lo estamos haciendo, nunca se va a dar. Es por lo siguiente, porque es que una integración de una región no es solamente la manifestación de un deseo, de querer hacer algo, de la voluntad de querer hacer algo, de la necesidad de hacerlo, sino que tiene evidentemente y a todas luces unos componentes de carácter objetivo que en América Latina difícilmente encontramos para nivelarlos, los podemos nivelar para hacer una unión. Imagínense la diferencia y la diversidad tan impresionante en términos de desarrollo económico de los países mismos de la región, por un lado, pero también de sus capacidades productivas. Estoy dejando afuera lo eminentemente político y estoy hablando de lo eminentemente físico objetivo de las economías respectivas, ¿sí? Hasta que, claro, nosotros podemos tomar como ejemplo, por ejemplo, la Unión Europea, ¿sí? Que también empezó por encima y se está desarrollando por encima, a trancas y a mochas y a garrotazos y a lo que sea, ¿sí? Claro, se puede hacer. Sin embargo, soy de la opinión de que ese ejemplo puede enseñarnos muchas cosas, pero no nos brinda la solución a nivel de América Latina, ¿sí? Aún hay muchísimo más que hacer, más que por encima a nivel de los gobiernos, de los estados, de las instituciones de los diferentes países, más es a nivel de las poblaciones. Facilitar el intercambio más del turismo, por ejemplo, el intercambio de relaciones culturales, artísticas, científicas. Por ese lado sí se van creando condiciones de carácter objetivo que en un momento determinado puedan, si no obligar a la unión, por lo menos facilitarla. Pero mire, hay elementos como empezó la Unión Europea. Empezaron por la unión del carbón y del acero, o sea, de materias primas, por ahí empezaron. Nosotros podemos empezar por la unión del petróleo y del gas, por ejemplo, la unidad de hacer un bloque económico. O del turismo, o sea, bloques económicos que nos identifiquen para poder en bloque negociar. Y progresivamente vamos integrándonos. La idea es identificar esos nichos en los cuales América Latina nos une. ¿Qué nos une? Producción de materias primas. ¿Qué nos une? Que entregamos, regalamos, feriamos la materia prima. Y cuando un país trata de hacer un modelo distinto, pero también lo hace con equivocaciones muy profundas, es en nacionalizar su producción, lamentablemente se despilfarra esa producción, no se hace el mantenimiento a las plantas, a las plantas de refinación, y todas esas inversiones que no se realizan en mejorar la productividad, pues recaen necesariamente en la producción de un país, como en el caso venezolano. Mire, muy breves quedamos para la siguiente sección. Hay una cosa muy particular. Históricamente, Simón Bolívar en la Carta de Jamaica habló de un proceso de integración y señaló un aspecto muy importante. Era la necesidad de crear zonas de comercio preferencial. Y mire usted, el Panamá para Bolívar tiene una gran preferencia porque era el punto fundamental, el punto central del mundo para unir a Sudamérica, Latinoamérica, con Asia, Pacífico, África y Europa. Y mire nosotros qué hemos hecho en cuanto a eso. El hecho de tener una gran Colombia unida con Venezuela, Ecuador, imagínense ustedes a este momento, hoy, 2018, después de 200 años de historia, ¿qué potencial tendríamos nosotros? ¿Cuánto petróleo, si estamos hablando en riqueza petrolífera, hidrocarburos tendríamos? Tendríamos para darle, decir, seríamos los principales abastecedores de materia prima en recursos, como se dice, de hidrocarburos. Seríamos, como se dice, eminentemente ricos. ¿Qué nos ha faltado? Visión, inteligencia y algo muy importante, dejar a un lado los egoísmos, los egocentrismos que a muchos gobernantes les ha gustado poner en boga y defender sus intereses en el tema de la política. Y esta semana registramos una noticia positiva en el campo también internacional, que Estados Unidos, desde luego el presidente Trump, con todas las equivocaciones que ha cometido, por lo menos trata de componer la situación con la Unión Europea, de establecer un acuerdo comercial que permita libres, o por lo menos no tener arancel, para poder hacer un libre comercio de la Unión Europea y Estados Unidos. O sea, dentro de esas equivocaciones que venía cometiendo, de subir las aranceles para el aluminio y para el acero, pues ya empezó a echar reverso el presidente Trump y a reconocer de que
puede ser un gran aliado de la Unión Europea y Estados Unidos puede ser un gran proveedor de gas licuado, por ejemplo, uno de los grandes renglones de exportación de Estados Unidos. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Escuchan La Voz del Derecho, la única emisora destinada al conocimiento y a la crítica jurídica. Todas las ramas del derecho ante nuestros oyentes. Las normas, las reformas, las sentencias, las demandas, las denuncias, los sistemas jurídicos, la crítica y el análisis. La Voz del Derecho, radio en profundidad. Están escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, emisora La Voz del Derecho, y en Twitter, @La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, 24 horas de programación agradable y actual. La Voz del Derecho te recuerda que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia. La Voz del Derecho, radio especializada. Llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho. La tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Panorama Nacional. Y en el panorama nacional, pues se aproxima la posesión del nuevo presidente de la República, el doctor Iván Duque, y desde luego con esos dos elementos importantes. Primero, que Colombia sigue por lo menos planteando a nivel de Alianza del Pacífico, Perú, México, Chile, Colombia, la necesidad de acuerdos de libre comercio, o sea, fomentar la libertad de comercio entre estos países. Estados Unidos lo plantea ya con Europa, bajar 0 aranceles, 0 barreras que no permitan este libre comercio, pero sin lugar a duda vamos a tener esos dos enfoques que se van desarrollando en este año 2018. O sea, Colombia de un lado tiene y le está pidiendo a Estados Unidos que no le coloque aranceles al acero y al aluminio, porque va a afectar la producción también colombiana y las exportaciones que estamos haciendo ya por cerca de 200.000 millones. Pero básicamente esta diferencia que vamos a tener no es fácil concertarla, porque de manera práctica Estados Unidos está haciendo selectivamente negociación 1 a 1. Entonces, si con China tiene una guerra comercial planteada, no es fácil que con América Latina también tengamos un entendimiento con Estados Unidos. Profesor Anders, ¿usted cómo ve ese panorama de esta relación que tiene Colombia en nuestro panorama nacional, pero que tiene que ver mucho con el panorama económico de los Estados Unidos? Bueno, lo primero, acerca de los impuestos y aranceles con Estados Unidos, ya lo habíamos analizado. Creemos que nosotros, como Colombia, tenemos que tener una visión un poco más enfocada hacia la región latinoamericana. Y esto trae consigo varias cosas. Lo primero, la construcción de capital social, que es un eslabón perdido en nuestro país. Hay riqueza económica, hay producto material, riqueza mineral y demás, pero nos hace falta la construcción de relaciones sociales que generen confianza y que disminuyan el costo de transaccionalidad en temas económicos. Y esa integración llevaría también a una integración latinoamericana, como se ha venido hablando, que es de 400 millones de habitantes. Entonces es muy interesante el abordar y buscar como país nuevos socios comerciales. Creo que con Estados Unidos llevamos la misma fórmula de 100 años, el mismo socio comercial con la Unión Europea, los mismos productos, y no hemos evolucionado, ni tampoco se ha visto un gran avance
dentro del aspecto económico. Creo que tenemos que incursionar en nuevos nichos de mercado, en nuevas naciones, en diferentes soluciones integrales que vean holísticamente el gran problema. Y frente a dos productos importantes, el acero. Paradójicamente, la demanda actual, pues por el boom de la construcción en Colombia, el acero que nosotros producimos no alcanza a ser suficiente para cubrir la demanda. Entonces, digamos, el problema no nos va a afectar tanto a nosotros como exportadores, porque nosotros no tenemos tampoco cómo suplir nuestra propia demanda, no tenemos un exceso de producción de acero y tampoco la competitividad como sí la tienen algunas naciones hermanas. Y sobre los commodities, yo creo que este es un debate totalmente antiguo y los impuestos en los Estados Unidos quizás se den de manera directa o indirecta, pero también hay unas barreras grandísimas que en los acuerdos de libre comercio no se han tratado, y son esas barreras no arancelarias, pero que también son una barrera directa para el ingreso de productos colombianos a los mercados internacionales. Y en materia ya interna, el Banco de la República mantiene la tasa de interés del 4,25. Este viernes, en la mañana de hoy, se tuvo la oportunidad de reunirse la Junta Directiva del Banco de la República y mantiene la tasa de interés en 4,25 en un ciclo que es, pues obviamente, descendente la tasa de interés. Hay que recordar que en el 2015 la tasa de interés estuvo en el 8,9% y ha venido cayendo. Pero hay un argumento que es un tanto utópico, para muchos economistas es válido, que una de las maneras de controlar la inflación es subiendo las tasas de interés. Y eso no es correlacionado, no es estrictamente una verdad en los libros de economía en el mundo. Porque si usted sube la tasa de interés, lo que hace es subir los costos financieros para que las empresas, las familias y el mismo gobierno que tiene que endeudarse, pues adquiera crédito a mayor costo. ¿Y esos costos a quién se le aplican si suben los costos de la tasa de interés? Al consumidor, entonces suben los precios. Entonces, esa teoría de en el año 2015, la misma, con algunos cambios, porque ha habido cambios en los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, pero estos 7 miembros, que son 7 personas que son los integrantes de la Junta, acordaron en esa época subir la tasa de interés con el objetivo de controlar la inflación, y parece que eso no les ha dado resultado. Ahora bien, si suben la tasa de interés, generan una traba al crecimiento económico. Al subir la tasa de interés, los costos son más altos, y si usted, profesor Luis Eduardo Solano, usted tiene un proyecto de inversión y la tasa de interés que le presta un banco para libre inversión es del 32% al año, y su proyecto tiene una rentabilidad al año del 15, del 20%, usted se queda quieto, no invierte, el proyecto se queda en la gaveta y dice: yo no voy a meter un proyecto agrícola porque mi crédito, necesito capital de trabajo para ir a invertirlo en el campo, en un proyecto agrícola, pero la tasa de interés está al 30, al 40%, yo no me meto en ese proyecto. Y nos vamos a la especulación, a la gente que busca rentabilidad financiera, pero no una rentabilidad productiva, o sea, que haya más gente produciendo y menos gente especulando. Profesor Lozano. Partamos del principio, doctor Luis Alberto, que el interés en términos económicos se define como el precio o el costo del dinero. Partamos del principio. Entonces, es ilógico pensar, y yo no sé por qué estos economistas sacan esas aleluyas, cuando el interés lo que hace es incrementar el precio del dinero, porque yo tengo que pagar cada día más. Si, por ejemplo, yo en un crédito me estoy colgando, pues lógicamente que tengo que meterme más la mano al bolsillo, y si hoy pago $1, mañana tengo que pagar 5, después mañana 10. ¿Cuánta rentabilidad? Es decir, para ellos, para subir las tasas de interés para los bancos, cuando alguien se queda, como lo que sucede en nuestro medio, que por alguna cosa la gente no paga a tiempo sus obligaciones financieras por préstamos de vivienda, pues sabemos que se ha venido, cuál ha sido el resultado, pues en el embargo, a la pérdida total de estos bienes. Entonces yo creo que es lo contrario, hay que bajar las tasas de interés. Si en el mismo Banco Central Europeo en tiempos atrás se tomó la decisión, la misma Reserva Federal de los Estados Unidos ha tomado, digamos, la decisión de bajar las tasas de interés, porque esto, como sabemos nosotros, está dinamizando la economía. Pero les doy una noticia que en medio de todo es positiva. En el caso de Colombia, subió 36 puestos en logística según el Banco Mundial. Es decir, Colombia estaba en la posición 94 y quedó en el puesto número 58, ¿no? Entonces, esto se da en qué sectores se da este escalafón. Se da en los sectores de las aduanas, muy importante. Colombia, tiempo atrás, ha tenido un atraso impresionante en la gestión de aduanas, ¿no? En los envíos internacionales y en la infraestructura. Entonces, eso nos muestra que Colombia, pues lógicamente tenemos cómo alcanzar, ¿no?,
Por ejemplo, Colombia cuenta con 60 concesiones portuarias, con la Agencia Nacional de Infraestructura, 24 para el transporte fluvial, con la Corporación del Magdalena y 2 concesiones férreas. Y también encontramos que, por decir algo, en el mes pasado, en junio, Colombia, oígase bien, fue el tercer país más competitivo del mundo en regulación para financiar obras de infraestructura, según cifras del Banco Mundial. O sea que ahí también podemos tener digamos, son cosas que nos sirven para mirar y sacar adelante algo y decir algo en concreto. Sí se puede, de que haya unas buenas políticas económicas, Colombia tiene cómo avanzar. Nosotros somos un país muy rico, tenemos una gran ubicación geográfica, tenemos grandes recursos, entonces podemos ir avanzando y mire, este es el resultado. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en su momento le dijo a los bancos en Colombia que bajaran la tasa de interés, o sea, que el efecto de la polea, la transmisión, o sea, que en la medida que el Banco de la República baja la tasa de interés de referencia, que es esta de 4.25, que es una tasa que es administrada, no obedece a la oferta y demanda, es una tasa que la administra la Junta Directiva del Banco de la República y que en Alemania, que en Japón y que en Inglaterra no está por encima del 0.50, en el caso de Estados Unidos está en 1.25, entonces no es alta la tasa de interés de los bancos en general en el mundo en este momento y por eso permite también controlar la inflación inercial. O sea, si la tasa de interés la tasa del Banco de la República llega a estar en el 20% y la intermediación otro 20%, pues llegará un momento en que llega hasta el 60% la colocación de crédito. En la medida en que la inflación, o sea, la tasa de interés del banco se controla, pues se está controlando también la inflación. Entonces, por eso el ministro, ya saliente, porque ya está próximo el gobierno a entregarle al nuevo ministro, Alberto Carrasquilla, y el ministro Mauricio Cárdenas varias veces le dijo a los banqueros, no se trata de que los bancos estén o sobren, sencillamente necesitamos de los bancos, pero los bancos también necesitan de los clientes, y los clientes si no tienen con qué pagar, pues los bancos también van a entrar en crisis. Entonces les decía el ministro Cárdenas, bájenle la tasa de interés, o sea que si usted, el Banco de la República, le presta a un banco al 4.25 y el banco le presta a usted al 28, ¿cuánto es la intermediación? De manera de matemática sencilla, cerca de 22, 23, 24 puntos de rentabilidad. Eso se le resta el 7%, el 8% del costo de operación de un banco, todo lo que se le paga a la nómina de los empleados que tiene un banco, y aún así le queda una rentabilidad del 18, el 19%, que es de las más altas rentabilidades del mundo. Entonces, profesor Andrés, usted que está muy vinculado con las finanzas de la Escuela de Administración de Negocios, ¿qué nos puede decir al respecto? Mira, lo primero que se está hablando de lo de las tasas de interés, creo que se está viendo la silla desde una sola pata, hay que ver las 4 patas. Y es que las tasas de interés no solo es el costo del valor del dinero en el tiempo, sino que también fijan pragmáticamente los valores a los cuales la deuda pública o los bonos del Tesoro colombiano son tomados en el mercado secundario, o sea, cómo se financian muchas de las obras públicas de la nación. Eso en primer parte. Y cuando hablamos del sistema financiero, lo que hay que hablar con claridad es que no es que se trata de bajar la tasa de interés para controlar la inflación y para controlar la rentabilidad de los activos internacionales que llegan al país, sino que hay que tener una fórmula clara en el cual se tome la tasa máxima de usura, que también existe, pero que es como un canto a la bandera. ¿Por qué? Es el promedio de las tasas a las que se presta en los bancos. Yo sí creo que debe haber otra forma, un cálculo un poco más pensado hacia los ciudadanos en cómo se debe de calcular la máxima tasa de usura. ¿Y esto por qué se da? Porque, reiteramos, este es un país en el cual se ha fortalecido los oligopolios. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay oportunidades para que muchas personas de emprendimiento, ayer estaba en un evento magnífico que se llama el Bar del Emprendimiento, y todos los jóvenes decían lo mismo, tenemos muy buenos emprendimientos, pero no tenemos quien nos financie. La banca nos exige mucho y es como ilógico, ¿no? Le quieren prestar un montonón de plata, pero ellos no quieren hacerse responsables y no quieren tomar el riesgo moral que ellos sí lo hicieron en el 98 cuando fue la quiebra de los bancos, pero este no es el tema actual de la banca. Entonces, si quiere el país salir, pues tiene que hacerlo por el emprendimiento. El 80% del empleo se da es por las pequeñas y medianas empresas. Y eso es lo que no está viendo holísticamente los gobiernos para incorporar políticas que en verdad ayuden a los pequeños y medianos empresarios con tasas preferenciales y tasas que ayuden al ciudadano. Eso por una parte. Por la segunda parte, es la banca
que deja 1 billón, estaban preocupados porque la banca reportó 12% menos de ganancias al año anterior, o sea, 120.000 millones de pesos menos que el año anterior. Hombre, eso no cabe en un Estado, digamos, que quiera promover el beneficio común y el social. No estoy hablando de socialismo, sino de un Estado un poco demócrata, consciente, que quiera impulsar el desarrollo de una clase media mucho más grande. Porque aquí lo que está haciendo la banca es ayudando a que se perpetúe una élite, una clase alta, y una clase media pujante no está emergiendo, y mucho menos la clase baja. Entonces sí hay que controlar también, o controlar no, eso suena horrible, eso, el Estado ya no tiene que cumplir con ese papel de controlar, sino de buscar la forma en donde la ecuación dé un poquito menos de utilidad a los bancos, que siguen siendo muy altas. 1 billón de pesos a cada banco, eso es mucha plata. Y también tenemos una cifra bien importante, profesor Luis Eduardo, subió la tasa de desempleo, que es preocupante. La tasa de desempleo en Colombia en el año 2017 estaba en 8,7%, y hoy, al año siguiente, en el año 2018, ya para terminar el gobierno del presidente Santos, la tasa de desempleo se ubica en el 9,1%. Entonces, si ustedes tienen en cuenta que hay una tasa de subempleo cercana, bordeando el 42,5%, estamos hablando de casi más de la mitad de la población entre subempleo y desempleo, que es lo que estamos viendo en las calles de Colombia, en las calles de las ciudades de Colombia. Mucha gente por los negocios de cuenta propia, que si bien es cierto tienen unos ingresos, no es suficiente, no tienen la seguridad social, no tienen la acumulación para su pensión, o sea, no están en la formalidad. Y una informalidad depende de que el sistema de salud se debilita porque no hay contribuyentes, sino sisben en gran medida. O sea, en la medida que la gente está subsidiada, ese no es un indicador de que estamos en un país creciendo y desarrollando, porque estamos subsidiando, y eso significa involución y pobreza. ¿Ustedes qué opinan, profesor Solano? Sí, claro que sí, doctor Alberto. Imagínese usted que lo uno está ligado profundamente a lo otro. El sector productivo de Colombia, en general, su población es un rehén del sistema financiero. En algún momento a nuestra clase dirigente se le ocurrió que Colombia debería basar su desarrollo en el crecimiento del sector financiero fundamentalmente, y de ahí es que estemos pagando las tasas de intermediación financiera más altas del mundo. Yo creo que está entre las más altas. Yo conozco las de Alemania, pues que viví 25 años allí, y tuve relación con estos bancos, y realmente es otro cuento completamente diferente. Entonces, somos rehenes realmente del sistema financiero, y mientras eso sea así, no habrá posibilidades de desarrollo, ni económico ni social. Sí, porque realmente para crédito para vivienda está más barato, está entre el 9 y el 12%. ¿Pero por qué subsidiado con el Estado? Y subsidiado con el Estado, tasa su casa allá, algo así, un programa que hay de financiación. Entonces, el subsidio que da el Estado, y pues una tasa es más barata porque sencillamente el sistema financiero está con la hipoteca del apartamento o de la casa, o sea, tiene un activo que respalda la deuda, y por esa razón, como el riesgo es menor, la tasa de interés es menor. Pero lo más aterrador es que para las pequeñas empresas hay una tasa de interés que llega al 50%. Por ejemplo, Bancamía lo reconoce públicamente, que el riesgo muy alto para la señora que va a iniciar una producción o una venta de empanadas, porque es una señora que no tiene una historia crediticia ni empresarial, como el riesgo es muy alto, no se sabe si la señora va a ser exitosa o va a ser un fracaso el proyecto. Hay tasas por encima de la tasa de usura, que eso es lo que llaman crédito de emprendimiento. Entonces, si usted tiene un crédito de emprendimiento a una tasa del 50%, y eso es en el sistema financiero, si usted se va al gota a gota, pues el gota a gota es peor. Está al 10, al 15, le cobran diario y sale carísimo un crédito extrabancario. Entonces estamos en una situación complicada. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Escuchan La Voz del Derecho, la única emisora destinada al conocimiento y a la crítica jurídica. Todas las ramas del derecho ante nuestros oyentes. Las normas, las reformas, las sentencias, las demandas, las denuncias, los sistemas jurídicos, la crítica y el análisis. La Voz del Derecho, radio en profundidad. Están escuchando La Voz del Derecho, el sitio del análisis, la ponderación de conceptos y la crítica respetuosa. Síguenos en nuestras redes sociales,
Facebook, emisora La Voz del Derecho, y en Twitter, @La Voz del Derecho. La Voz del Derecho, 24 horas de programación agradable y actual. La Voz del Derecho te recuerda que la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los residentes en Colombia. La Voz del Derecho, radio especializada, llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en internet www.lavozdelderecho.com, delicast.com, La Voz del Derecho, Wonder Radio, La Voz del Derecho, TuneIn, La Voz del Derecho, iVox, La Voz del Derecho. La tecnología puesta al servicio de la cultura, la comunicación y la legalidad. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas. Panorama Distrital. Esta semana en el Consejo de Bogotá se estudió un proyecto de acuerdo para incrementar una sobretasa a los parqueaderos en Bogotá. Y lamentablemente le negaron esta posibilidad al alcalde porque se proyectaba recaudar cerca de 300.000 millones de pesos para ayudar a financiar el Sistema Integrado de Transporte Público, el SIP, que está en crisis. Todos sabemos que esas busetas azules que andan por ahí por las calles de Bogotá, hay unas rutas que no tienen la demanda suficiente y andan solas, y esas empresas están en crisis financiera. Esta plata, o por lo menos el proyecto, estaba orientado a recaudar recursos para este proyecto, pero lamentablemente no lo apoyaron. ¿Ustedes qué opinión tienen frente a este panorama económico? Empecemos aquí por Anderson, ¿qué nos cuenta de este proyecto? Le negaron al alcalde porque desde luego le iba a dar un golpe muy fuerte a las personas que tienen que transportarse necesariamente en su vehículo, y que pagar parqueadero en el día les sale mucho más caro que andar en bicicleta, ¿no? No, lo primero que todo esto son medidas totalmente restrictivas y llevadas allá cogidas de los cabellos, como dice mi amigo Luis Eduardo Solano, y es porque esta es una de las pocas ciudades que no tiene parqueaderos públicos, y tras del hecho los privados son muy costosos. Eso en principio. Lo segundo, pero yo creo que vamos a ir un poco más a la minucia de lo que se quería buscar, la financiación del SIP. Lo primero, hay que buscar una financiación del SIP. ¿Por qué está fallando el SIP? Lo primero, porque si bien las rutas no tienen demanda, no es porque no haya gente para tomarlos, sino porque es tan demorado el sistema y tan ineficiente el sistema que las personas prefieren tomar Transmilenio a irse en el SIP. Uno. Lo segundo, hay unos rent seekers, unas personas que están aprovechando esas fallas del mercado, que se paran aquí en las estaciones de Transmilenio o en los paraderos del SIP vendiendo los transbordos, ¿sí? Vendiendo los transbordos a 1.800, cuando un pasaje vale 2.100. Uno, pues por legalidad, ¿sí? Por conciencia legal, pues no lo hace. Pero si a usted, una persona que le parece muy costoso el SIP y que protesta cuando le suben 100, que me parece justo, imagínese cuando le suben cuando un pasaje vale 300 menos. Y además es una persona la que está tomando eso, no es el sistema. Y con esta desconfianza que tienen los ciudadanos en el distrito, porque no hay una confianza, hay una disrupción, un rompimiento entre las relaciones políticas y las relaciones sociales, entonces claramente llega el ciudadano y prefiere pagar ese pasaje. Eso es lo que está quebrando el sistema SIP. Esas tarjetas que los transbordos los están vendiendo. No hay una gran infraestructura en donde se mire quién está haciendo ilegal, porque eso es un acto ilegal y debe ser condenable. Y más que todo, estos son ciudadanos venezolanos y lo pueden ver en la 72. Es un ejemplo. Bueno, adicional a lo que dice aquí nuestro compañero don Anderson Alzate, yo digo lo siguiente. Otros factores que han generado la crisis del SITP. Primero, el mal mantenimiento de estos buses. Se quedan a la mitad de camino.
ustedes se han dado cuenta por las noticias y uno se da cuenta por la calle de los accidentes que se han generado estos buses. Segundo, su alto nivel, digamos, de desaseo. Internamente esos buses viven muy sucios. Y tercero, la inseguridad, porque como dicen, son el foco de los atracos diarios que hay en Bogotá. Entonces eso también ha generado una crisis, una incertidumbre. La gente ya no se monta en esos buses, le da miedo, prefiere el bus antiguo, ¿no? El bus, esos que están, como dicen todavía, que pasan por ahí de empresas tradicionales, Yo lo flotas prefiero. blancas, transportes panamericanos, en fin, etcétera, que conocemos. La gente se siente, y además por otro factor, porque usted compare que realmente esos buses tienen, digamos, tiene usted la garantía que pasan continuamente. La frecuencia. Pasan continuamente. Por la noche, después de las 8 de la noche, es casi que imposible en Bogotá, y lo digo porque lo he vivido por experiencia, uno esperando un bus, ¿no? No se consigue, es muy raro el bus. Fin de semana peor, sábado y domingo, después de las 5 o 6 de la tarde, no hay un bus de esta naturaleza. Si no se consigue el Transmilenio, si usted no tiene para su taxi o tiene su carro particular, es muy difícil un fin de semana, sábado y domingo, como dicen que la gente se financia. Es lo que el doctor Peñalosa no ha entendido o no quiere entender en ese sentido, de que el SITP fue un sistema, lógicamente no fue culpa de él, que viene de la administración pasada, cuando se, como dicen, de administraciones pasadas, cuando se implementó esta modalidad, ¿no? Pero que no tuvo la suficiente estructura. Es decir, yo diría que no hubo una planeación, no hubo una proyección acertada, no hubo el financiamiento, y por eso ahora, como siempre, estamos, como se dice, buscando tapar un hueco, destapando otros para ver cómo podemos solucionar este problema. Y otro punto como es otra pata que le nace al cojo, que le hemos venido comentando en programas anteriores, el caso de la carrera séptima, del paso del Transmilenio por la carrera séptima. Ya hay protestas y ya hay estudios, inclusive que se han llegado al IDU, que no es viable el tema de la carrera séptima, del proyecto de la carrera séptima, y no solamente por temas ambientales, no solamente por la longitud de las calles, sino porque el suelo de la carrera séptima no es apto, con el tiempo no resiste el peso de los buses. Varias firmas de ingenieros han hecho ese estudio y dicen que no es apto porque puede haber prácticamente que en caso de un sismo, alguna cosa, se puede comenzar a agrietar la calle, y que eso digamos, eso es uno de los objetivos, uno de los puntos, más otros que tenemos, decir, la contaminación, etcétera, y que como muchos analistas lo han dicho, ambientalistas, la carrera séptima se convertiría en otra avenida Caracas. Sí, con ese tema vamos a invitar próximamente a algunos analistas del tema de la carrera séptima. Panorama Distrital. Y vamos a invitar a algunos en los próximos programas a personas que han estado muy vinculadas. Un tema importante, profesor Solano, es básicamente la necesidad de que la gente, y eso es parte de la democracia real, es que un gobierno, cualquiera que sea, los gobiernos duran 4 años, pero la sociedad civil permanece. Y la sociedad requiere con urgencia que se conozcan los estudios de consultoría de la séptima y de todos los proyectos. Y hemos hablado con personas inclusive que han participado en estos talleres de información, que les dicen que los planos no se los pueden facilitar a la comunidad, que esos planos son reservados solamente para el IDU, que la información es completamente limitada, reservada y no se puede dar a conocer cuando es un proyecto de obra pública. Inclusive el Estado no tiene autoridad moral, porque una persona cuando va a hacer una reforma en su casa o en un edificio y va a cambiar la fachada, tiene que publicar qué es lo que va a hacer, porque va a hacer una afectación con la curaduría urbana. ¿Por qué no un gobierno, independientemente de cómo se llame, blanco, verde, azul, no le dice a su comunidad para que empodere el proyecto con la comunidad? Porque la comunidad, cuando conoce el proyecto y lo ve que es muy útil, se hace parte y es del sentido de la pertenencia. Cuando la comunidad conoce el proyecto, pues no lo valora. Exactamente, pero es que además de eso, estoy absolutamente convencido que el señor alcalde y su administración saben que eso es un absurdo lo que ellos están proponiendo. Deben saber también que la ciudadanía no lo va a aceptar y no lo está aceptando. Las manifestaciones son absolutamente claras. Ahí lo que hay es un grave problema desde el comienzo. Los sistemas de transporte masivo en las ciudades basados en el bus fueron propuestos a comienzos de los años 70 del milenio pasado, del siglo pasado mejor, ¿sí? Bajo un consorcio que se realizó por parte de la Volvo, la Daimler y otros fabricantes de vehículos. Y en esa época se veía como una muy buena medida por lo barato,
porque era más barato que construir, por ejemplo, sobre vías férreas, etcétera. Pero apenas ocurrió esa famosa crisis del año 73 del petróleo, nosotros tuvimos que hacer, en esa época la comunidad internacional se dio cuenta que no se podían seguir construyendo soluciones para el transporte basados en la gasolina, en el combustible fósil. Años después, eso se enterró completamente y después apareció nuevamente por ahí en el circuito internacional de las soluciones a transportes, fundamentalmente orientadas a solucionar los problemas de transporte del tercer mundo, el llamado tercer mundo o países en vías de desarrollo. Eso no funcionó tampoco, no cuajó, pero sí el señor Peñalosa, de quien personalmente opino que no tiene el conocimiento necesario, porque no tiene ni los estudios, ni ha demostrado realmente en su forma de hablar que tenga el conocimiento necesario para proyectar el desarrollo urbano de una ciudad, a pesar solamente de sus construcciones, de sus parques, etcétera, que digamos que no está mal, pero que no es el tema central, mucho menos ahora, pero es decir, a lo que voy es a que él sí fue capaz, como uno de los lobistas principales de esa organización internacional, de implantar ese negocio en una capital como Bogotá, que es una de las más grandes del mundo. Está bien que se haga en Curitiba o en una población pequeña. De 1 millón de habitantes. Sí, pero en una ciudad como esta eso fue un gran negocio para este consorcio. Y ahora lo que yo veo que él hace es estar preocupado para seguirlo extendiendo aún más. No sé cuál es la razón, porque no debe ser necesariamente únicamente la necesidad de solucionar un problema de transporte en una sociedad. Y debe haber algunas otras razones que no quiero traer aquí a colación. Pero frente al tema concreto del CIT en Bogotá, yo soy antes de otra opinión. Sé que el servicio es muy malo, o sea, muy regular, malo no es tampoco. Yo tengo la fortuna de poder transitar con el 13-3, ese amarillo que va por toda la séptima, desde el centro, atraviesa 18-3, correcto, que eso es una bendición, eso es una maravilla, ¿sí? Y como él hay otros por ahí circulando, lo que ocurre es que no lo hemos organizado bien. Y evidentemente no lo hemos podido organizar bien porque hace falta componentes centrales para un sistema de transporte masivo de las ciudades, que en ciudades como Bogotá, doctor Ávila y amables oyentes, debe tener metro, subterráneo y aéreo, ¿sí? Los dos, porque uno no se puede casar con un solo. Esa discusión me parece tan absurda, ¿no? Sí, varias líneas combinando todas las formas. Se formas. combinan, porque es necesario a veces sacarlo del depende, suelo depende de la zona. Correcto. Sí. Debe de tener buses, debe de tener tren de superficies, debe de tener tranvías, tram, la bicicleta, los patines, todo eso, lo que represente un medio de moverse, es válido para tenerlo en una ciudad. Sobre todo, doctor Ávila, esto es fundamental y en ese sentido yo no estaba tan en contra de un impuesto a los parqueaderos dentro de la ciudad, es para sacar el automóvil, o no sacarlo completamente porque eso va a ser imposible, pero sí no seguir haciendo del automóvil el eje central de la movilidad de una ciudad. Y nos están, todos los oyentes que nos están siguiendo por Facebook Live, en nuestro agradecimiento porque realmente cada vez estamos más directo con nuestra audiencia a través de todas las redes sociales, de la página también www.lavozdelderecho.com.co y como les comentamos, muchas personas que nos han venido siguiendo en nuestra nueva versión de Facebook Live. Bueno, mire, hay una cosa que como ustedes lo acaban de señalar, que es algo, como se dice, que nos deja como una alta preocupación y como lo hemos venido hablando acá. El tema del metro, usted, doctor Solano, lo acaba de comentar. El señor Peñalosa y el señor Petro decía, el metro subterráneo, se le dio una plata. Bueno, llegó el doctor Peñalosa hace 2, 3 años atrás y que no, el metro es elevado. Pero lo que a mí más me preocupa, y no sé ustedes qué opinen, es que el señor Peñalosa, en su terquedad, quiere diseñar o poner en marcha un metro, pero para que sea alimentador de un Transmilenio, sí, me parece lo más absurdo. Hacer toda una inversión desde Bosa y que termine en la calle 72 cuando en Bogotá necesita que el metro tenga una gran cobertura digamos, a todos los extremos de la ciudad. Necesitamos movilidad.
Entonces llegar a las 72 y la persona que paga un metro, entonces tiene que pasarse a un Transmilenio digamos, a pasar más vicisitudes fuera de las que vive. Entonces eso no tiene sentido. Entonces una pregunta, ¿dónde hay una proyección urbana? Usted ha dicho algo muy cierto. El señor Peñalosa no ha demostrado una gran capacidad en sus estudios o en fin, etcétera, que él dice tenerlo. Pero entonces dice uno, nos queda un interrogante para un próximo programa. ¿Qué es lo que va a pasar en Bogotá realmente? Un segundo, profesor Lozano. Sí, Solano. es que imagínese usted que una persona que afirme que los sistemas de transporte férreo son una inmundicia, una porquería, es un tipo, señor Peñalosa, vaya diga eso usted en Europa y verá que lo levantan esas patadas. No, la realidad es que vamos a modernizar el sistema de transporte y en eso hay que buscar alternativas que sean limpias, que sean el sistema eléctrico y que no contamine como estamos haciendo ahora. Llegamos al final de Panorama Económico. En el próximo programa trataremos estos temas más a profundidad. Con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvimos en la mesa de trabajo Luis Eduardo Solano, el profesor Óscar Lozano, nuestro querido amigo Anderson Alzate, en el control máster nuestro ingeniero sonido Andrés Rocha y quien les habló, Alberto Ávila. Muy buena tarde. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.